Buenas noches, mi estimado. ¿Me confirma si me escucha, por favor? No, esperemos que se conecten más compañeros para continuar con la clase, ¿no? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Buenas noches, estimados. Buenas noches. Ok, vamos a revisar la consulta que hicieron el día de ayer para la implementación del proyecto de aula, ¿no? Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Buenas noches.
Ok, vamos a revisar la información que han subido al foro para ir viendo cómo nos organizamos para el proyecto de aula, ¿no? Vamos a ver este video. ¿Me confirman si se escucha, por favor? Sí, se escucha, profe. Ok.
Ok, en este video lo que podemos ver es la aplicación, ¿no? La aplicación como tal de de la soldadora de punto, pero no está la construcción, ¿no? No sé si alguien tiene el tutorial de la construcción. Veamos el de acá. Hola, quiero presentarles este nuevo proyecto. Se trata de una máquina de soldar casera que tuve la necesidad de fabricarla porque necesito hacer algunos proyectos de metal también, y pues para eso se necesita esa maquinita, ¿no? La hice a base de un par de transformadores de microondas. Yo tengo estas pequeñas prensas que hice hace unos 3 años más o menos. Conseguí yo todo el fierro reciclado y eso, pero siempre he tenido el problema de que tenía que ir a buscar a alguien que me lo suelde y bueno, es un poco fastidioso. Con la máquina acabo de hacer, por ejemplo, esta prensita similar a la que les he enseñado, o igual, mejor dicho, ¿no? Que bueno, esto les voy a enseñar en un próximo proyecto, porque ahora la estrella de este video es la máquina de soldar casera. Quiero compartir con ustedes cómo la hice, todas las pruebas que tuve que hacer, los problemas que tuve con eso. Quiero, bueno, darles toda la información que pude haber captado durante este tiempo que le he hecho. No tengo video de cómo la hice, pero la voy a desarmar y les voy a explicar cómo la hice y compartir con ustedes todo eso. Ya ustedes también tienen que experimentar y también que sus ideas también fluyan, pero yo les voy a ayudar con todo lo que puedo. Entonces vamos con la estrella de este video, que es esta máquina de soldar casera. Bueno, esa es la máquina. Yo la he hecho así su caja, porque esto lo van a hacer como a ustedes les plazca, les guste. Esta es solo una idea, porque lo importante es estos señores, los dos transformadores bien bobinados, que es prácticamente todo lo que es la máquina. El resto, amigos, es puro ingenio, pura ya idea de cada uno. Lo importante es esto. Bueno, lo primero que tenemos que conseguir son dos transformadores de microondas, 10 metros de cable número 10, un pequeño ventilador, o dos si pudieran, una llave y algunas otras cosas más que ya les voy a decir. Pero esto es lo más importante, lo primordial para la máquina. Comienzan ustedes, primero cuando llegan los transformadores a su mano, va a llegar con dos bobinados, primario y secundario. Tienen que remover el secundario. El primario lo vamos a dejar ahí, el secundario hay que removerlo. ¿Cómo? Lo vamos a cortar por acá, por el otro lado también, y lo que queda dentro lo sacamos con unos cincelitos, con algo, un fierrito, lo vamos golpeando poco a poco para que salgan, para que nos queden dos huecos acá. Prácticamente nos quedan dos huecos. En esos dos huecos vamos a comenzar a meter nuestro nuevo cable.
en los dos transformadores, en este y en este. Una vez que ha quedado así como les explico, vamos a comenzar a meter o a bobinar de nuevo. El cable entra por acá, damos la vuelta, metemos por el otro orificio y hasta ahí es una vuelta. Volvemos a meter y damos la vuelta. Tienen que entrar 17 o 18 vueltas acá y 17 y 18 vueltas en el otro. Y acá yo les tengo que contar mi experiencia. A este transformador yo le he dado 20 vueltas. Y a este le he dado 14. Para sumar 34 vueltas. Porque cada vuelta genera 0,8 voltios. Nosotros necesitamos 24, 26, 28 voltios. Más o menos creo que lo mínimo es 24. Para generar esa energía que hace que la máquina suelde. Y necesito las 34 vueltas. 34 vueltas, si no me equivoco, me dan 27 voltios más o menos. Entonces, yo en la primera vez que armé esto, compré este cable blanco que ustedes ven, lo armé con 8 metros en total. No sé cuántas vueltas la puse a cada uno, pero no me funcionaba. Entonces, la máquina no me rendía. Tuve que desarmarlo. Dije, voy a darle más vueltas. Comencé a contar las vueltas, pero daba el caso de que no me entraban acá. Así nomás no entran estas vueltas. Me entraban 15 vueltas, acá me entraban 11 vueltas, creo me entró, y no me generaba, era lo mismo. Entonces yo tuve que desarmar este transformador, lo corté acá, lo tuve que destapar, lo tuve que sacar este embobinado primario. Bueno, el secundario ya no estaba, y entonces ahí cuando esto estaba libre, yo recién pude embobinar mi cable nuevo. Y ahí recién pude embobinar, acá le puse 14 vueltas y acá le puse 20 vueltas para que me sumen 34. Porque si hubiera sido esto de acá, los dos transformadores de este tamaño, de repente no hubiese tenido que hacer esto. Lo hubiese puesto así como les expliqué primero, 17 vueltas o 18, y acá igual 17 o 18 vueltas. Y ya no hubiese tenido esa necesidad. Así fue la primera vez que hice eso. Hice este empate porque primero compré 8 de blanco y en la segunda vez cometí el error de comprar 8 también. Y como me faltó cable, lo tuve que empatar ahí. Ya no quise comprar más cable. Pero ustedes no hagan eso, ustedes compren los 11 metros para que no hagan esa pieza. Y prácticamente eso es todo. Ya el resto es hacer las conexiones, los cables que vienen de la corriente, que entran acá. Acá hay un cable que le he puesto 2 terminales, uno para cada transformador. Esto va a ser en paralelo, este conecta acá, con el de abajo sale cruzado porque están al revés los transformadores. No, a ver, vamos a, esto tiene que ir ahí, el blanco, ¿no? Ahora el otro es acá con el cable negrito, vamos a poner acá, y el otro al contrario, sale cruzado, pero es en paralelo, la conexión es en paralelo. Estando ya todo conectado, ya acá está la llave que viene de la corriente, que viene por acá. Acá hay un empate que este sí le he conectado directo para el ventilador. Cuando yo enchufo, lo primero que funciona es el ventilador. Por acá atrás sale su cable, se va la corriente. Y eso es todo. Así como está, lo vamos a probar, le vamos a hacer una prueba para que ustedes vean cómo suena. Acá está el empate que se le ha hecho para los cables, uno de tierra y el otro para el portaelectrodo. Ahora vamos a darle corriente. Como ven, lo primero que funciona es el ventilador. Está conectado directo, la corriente pasa hasta acá. Ahora sí vamos a darle corriente a los transformadores. Y ahí ya está funcionando la máquina. Vamos a hacer una prueba. Vamos a apagar un ratito para preparar. ¿Se dan cuenta? El ventilador sigue enfriando ahí, cualquier cosa. Vamos a probar con este chorrito. Vamos a prepararnos primero porque no vayamos a quemar la mano. Y ahora sí, vamos a probar en este fierrito.
Vamos a darle corriente. Ahí está, todas las pruebas. El ventilador sigue funcionando, enfriando la máquina. Aunque está fría, no se ha calentado nada. Bueno, ahora vamos a armar de nuevo la maquinita. Esto hay que apretarlo bien porque... Ya, a ver, le corto ahí, ¿no? Esta máquina no es una soldadora de punta, es una soldadora eléctrica, ¿no? Que utiliza electrodo. No es una soldadora de punto. Entonces, les voy a compartir más bien. Déjenme ver por acá. Ya, ¿me confirman si se está escuchando? No aparece nada, profe. No. A ver. Bueno, no tiene mucho audio, ¿no? Aquí sería de que más bien lo vayan observando. A ver. Ya. Ese es el proceso de construcción de la máquina de la soldadora de punto, ¿no? Entonces ahí tienen el transformador de microondas, le sacan un devanado, el devanado secundario, lo dejan libre, le cuidan bien el devanado primario, ¿no? Para que no se dañe. Ese es un cable, el típico cable de baterías, ¿no? Solamente 2 vueltas es lo que necesita. ¿Sí le ven? Y de ahí todo lo demás es la parte estructural. Hasta ahí ya sería, miren, es 1.5 voltios. Por eso usted está compartiendo un video porque no. A ver, Se ha quedado congelada en la pantalla del video del que está anterior. no se está compartiendo. Ah, cierto. A ver, entonces voy a compartir otro. A ver, ahí me van a confirmar si es que se ve. Voy a rebobinar entonces, ¿no? Ahí sí se ve, ¿no? Sí. Ok. Ese sería el trabajo en el transformador, ¿no? Retirar un devanado sin dañar al de abajo, ¿no? Tendrán cuidado con el devanado primario. Ese es el cable que les decía, ¿no? El cable de batería. Dos vueltas.
Eso eléctricamente es todo, ¿no? Eléctricamente es todo el componente de la soldadora de punto. Todo lo que viene después ya es la estructura, ¿no? Ustedes que son del área de industrial, pues yo sé que van a hacer una estructura mucho mejor que la que estamos viendo, ¿no?
tiene que quedar bien firme. Ok, la máquina, ¿no? Con todo el proceso de construcción, de fabricación. No sé si tienen alguna pregunta o inquietud. A ver, vamos viendo. Entre todos podrían hacer una sola máquina, ¿sí? Son 7 me parece, ¿no? Del curso. Entonces podrían hacer una sola máquina entre todos. Sería de que se coordinen quién hace qué parte, ¿no? Aquí estuvo claramente una primera parte, puede ser esta, la eléctrica, que es la del transformador con el cable, ¿no? En sí, eso es la máquina como tal, ¿no? La parte eléctrica. Todo lo que viene después ya es la estructura, ¿no? Ya, entonces esto puede ser hecho por una persona, la estructura de acá puede ser hecha por otra persona, la parte, hasta ahí no, la parte de los brazos, estos dos brazos que sale junto con el cable puede ser hecho por otra persona, ¿sí? La parte hasta ahí irían cuántas, 3, ¿no? La parte del mecanismo de la palanca para subir y bajar puede ser de otra persona. El montaje puede hacerlo otra persona y los acabados finales, ¿no? Les doy como idea, ¿sí? Esta en sí es la máquina, ¿no? La máquina como tal, la construcción. Como se puede ver, solamente se necesita un transformador y el cable. El resto ya es estructura metálica. Ustedes como son de la carrera de industrial, yo sé que lo van a hacer bastante bien, ¿no? Los muchachos de electricidad y de automatización, ya les he hecho hacer también esto, pero la parte débil es la estructura, ¿no? Como les mencionaba, aquí se puede ver las puntas hacen presión uno contra otro de los trabajos que se tiene. Estas puntas hay que estarles acomodando, ¿no? Para hacer la presión, porque no tienen tantas habilidades mecánicas como para hacer esta parte, ¿no? Miren, aquí se puede ver punta con punta y con fuerza, ¿no? En los trabajos que han entregado toca acomodarle las puntas y hacerle fuerza, ¿no? Acomodados, porque también tienden a desviarse. Entonces en esa parte yo sé que el trabajo de ustedes va a ser mucho mejor. No sé si tienen alguna pregunta o inquietud en cuanto a la construcción, materiales. Durante la ejecución de este proyecto de aula también uno puede hacerles consultas a usted para cualquier guía, cualquier cosa que a veces nosotros no con la Claro, parte eléctrica, más que sí, todo, sí, la parte eléctrica. claro, no hay ningún problema. En clase o cualquier duda la hacen al grupo de WhatsApp y se estará solventando cualquier inquietud, ¿no? Como les decía, en función de qué tan buen trabajo se presente aquí,
se podría estar pensando en ayudas en cuanto a notas, lo que corresponde a tareas, ¿no? Entonces de pronto este equivaldría a la nota de tareas y foro. Hasta ahí serían 4 puntos al parcial. Sí, todo depende del trabajo que lo hagan, ¿no? Del buen trabajo que lo hagan. Entonces, de los videos volvamos al foro. Este video era de aplicación, ¿no? La aplicación de la soldadora de punto. Este otro de acá no era soldadora de punto, era una soldadora eléctrica, porque utilizaban electrodos para la suelda, ¿no? Ahí el compañero José Carrasco dice: yo podría conseguir retazos, debe ser, ¿no? De tol para la carcasa de la soldadora. El compañero Guachamín dice: yo consigo cables para el proyecto. Entiendo que el cable, el único cable que hay, ¿no? El grueso, el de batería. Acá el compañero José Parrales dice: yo puedo hacer la estructura para la máquina. Ahí sería de ver cuál de las dos, ¿no? Si la carcasa o los brazos que estaban hechos en aluminio. Dice Joffre Cortés: yo puedo conseguir el transformador. Esto es interesante. Listo, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 compañeros en los que se podrían distribuir el trabajo. Entonces yo les voy a enviar en este momento el link del video que acabamos de ver, para que lo tengan como referencia, ¿no? Ok, ¿me confirman si ya les llegó por el grupo de WhatsApp? Sí, profesor, ya. Ok, listo. Hay otros modelos diferentes, ¿no? Hay unos con pedestal, algo que con el pie hace que los brazos se unan. Hay otros menos complicados. Bueno, este sería un estándar, ¿no? Si ustedes deciden buscar más información, otros tutoriales donde que estén la misma máquina de punto, ya saben cuál es. No es de 2 transformadores, es de uno solo. Es con cable de batería, solamente dado 2 vueltas, nada más. Y eso sería la parte eléctrica. Y la estructura, si es que ven alguna otra estructura diferente, me la comparten por el grupo de WhatsApp para revisarles si es que estaría bien o mal. O sea, este sería una propuesta tipo, ¿no? Pero ustedes todavía podrían ver algo, alguna otra opción para ejecutarla, ¿no? Para implementarla. He estado proyectando todavía el video. Ya. Estábamos por acá, ok. Ya. Ok. Eso sería entonces el proyecto. Tienen hasta el lunes 14 de marzo, tienen un mes, ¿no? Para realizarlo. Y cualquier consulta, como lo dijeron, ¿no? La hacen, no hay ningún inconveniente. Listo, no sé si hay preguntas para continuar con la asignatura. ¿Hay alguna pregunta más respecto al proyecto de aula? Va a ser solamente un proyecto, ¿no? Entre todos. Todos deben evidenciar trabajo, ¿no? No es que no aparezca en nada y solamente digan: no, es que yo di el transformador y los cables. No, tiene que estar evidenciando algún tipo de trabajo, ¿no? Tomen fotografías de ustedes con la elaboración de cada una de las partes como evidencia.
para ponerles la nota, ¿no?, correspondiente. Si no hay una evidencia en la que aparezca la persona haciendo alguna parte, entonces no se lo calificaría. No necesariamente tienen que reunirse en grupo, ¿sí? De hecho, no es que se fomente la reunión, ¿no? Está prohibido por cuestiones del COVID. Entonces, pero sí pueden trabajar por partes, ¿no? Terminan una parte, el otra parte y luego van integrando, ¿ya? Ok, entonces, si no hay preguntas, vamos a dar continuación a la materia. Y el estudio, vamos acá. Ok, habíamos revisado el principio de funcionamiento, ¿no?, de la máquina de corriente continua. Habíamos visto sobre sus partes constitutivas, los circuitos magnéticos, los circuitos eléctricos, el estator, el rotor, el colector, listo. Entonces vamos a dar continuidad. Vamos a ver los tipos de conexión entre devanados que van a dar también el tipo de motores, ¿no?, como se los conoce, dependiendo de su conexión. Entonces tenemos 4 opciones, ¿no?, de conectar. Acuérdense que el circuito eléctrico hay 2, ¿no?, el estator y el rotor. En el estator tenemos los polos y en el rotor también tenemos los bobinados, ¿no?, del inducido. Vamos solamente para verle este es el rotor, ¿sí? Ahí están los bobinados y acá tenemos el estator con los polos, ¿sí? Aquí tenemos el estator con los polos y acá tenemos los bobinados del rotor, ¿ya? Entonces, dependiendo cómo los conectemos, ¿sí?, van a dar paso a los tipos de conexiones y a los tipos de motores. Entonces vamos viendo. Hay la máquina serie. En una máquina serie, que sería la gráfica de acá, si nosotros vemos el bobinado del estator, ¿sí?, con la nomenclatura EF, está en serie con los bobinados del rotor, los etiquetados como A y B, ¿no? Y de ahí regresa a una única fuente que tiene este motor, ¿ya? Esa sería la máquina serie. En la máquina shunt o de derivación, ¿ya?, tanto el bobinado del estator como los bobinados del rotor están en paralelo, ¿ya? Acá tenemos una máquina compuesta, ¿sí? Se acuerdan que el estator tiene 2 polos, ¿no? Entonces, una parte del estator va en serie con el rotor y la otra parte del estator está en paralelo con el rotor, ¿ya? Entonces aquí es una máquina compuesta, ¿no? Y finalmente nosotros acá podemos ver la máquina de excitación independiente que se conoce. Entonces el estator tiene una fuente y el rotor tiene otra fuente, ¿ya? Cada uno tiene una fuente independiente.
¿cómo nos damos cuenta del tipo de conexión o el tipo de máquina con la que estamos trabajando? De esto nos damos cuenta en la caja de bornes, ¿ya? Entonces aquí nosotros tenemos el A y B, que era del rotor, y el E y F, que es del estator, ¿ya? Entonces miren, la fuente, en este caso, una polaridad está entrando en el bobinado del rotor, ¿ya? Del otro bobinado del rotor se está haciendo puente con otra esquina del bobinado del estator, y del bobinado del estator se está conectando el polo negativo, ¿no?, de la fuente. Entonces en este caso podemos ver que está conectado en serie, ¿no? Viene el positivo a una esquina del bobinado del rotor, el punto A. Continúa el bobinado, el punto B. Este punto B se hace un puente, aquí se ve claramente el cable de puente, hacia una esquina del bobinado del estator, que sería el F. Y de aquí, como es un solo bobinado, estamos en el punto E y conectamos a la fuente. Esta es una máquina en serie. La máquina en paralelo es más fácil de verle, ¿no? Tenemos la fuente conecta el positivo al terminal A, y de ahí del terminal A tenemos un puente al terminal C, ¿ya? Entonces el positivo llega a A y llega a C, y por el otro lado el negativo llega a B y del B llega a D. Entonces el negativo llega a B y con el puente llega a D. Entonces el bobinado del rotor, que está entre A y B, y el bobinado del estator, que está entre C y D, están en paralelo, ¿ya? Y la otra más común es la de excitación independiente. Entonces A y B, que es el bobinado del rotor, tiene una conexión a una fuente, y el otro bobinado del estator, en este caso las etiquetas son J y K, ¿no? Están conectados a otra alimentación, ¿sí? Esta es la máquina independiente. En esta máquina de corriente continua, para nosotros poder invertir el giro, ¿sí?, es bastante fácil, ¿no? Solamente invertimos la polaridad de la fuente y listo. Y se cambia el sentido de giro del motor. Eso lo podemos hacer únicamente con un motor DC de corriente directa. Con un motor de AC, como el taladro, por ejemplo, que nosotros tenemos, podemos el enchufe conectarle en el tomacorriente en una posición, en la otra posición, y siempre va a girar en el mismo sentido, ¿no? En la máquina de AC es otra la manera para invertir el sentido de giro. Pero en la máquina de corriente directa, en el motor de corriente directa, solamente basta con cambiar la polaridad de la fuente y el sentido de giro también cambiará. Acá podemos ver, ¿no?, en esta gráfica, en la parte de arriba, indica, ¿no?, el sentido antihorario. Si ven el rotor, lado izquierdo está positivo, lado derecho negativo. El estator también, ¿no?, lado izquierdo positivo, lado derecho negativo. Y en esta parte de acá abajo se ha invertido el giro. Ahora gira en sentido horario. Y lo único que se ha cambiado es la polarización del rotor, ¿ya? Ahora el lado izquierdo, ¿sí?, es negativo, el lado derecho es positivo y el estator queda igual. Entonces basta con cambiar la polaridad del uno y el sentido de giro se invierte. En cuanto a la bornera, ¿sí?, aquí podemos ver, ¿no?, el serie, ¿se acuerdan que el cable originalmente entraba a A, de B era el puente a F, y en el E se conectaba el negativo? Ahora, para invertir el giro, el positivo ingresa a B
y el puente se hace entre A y F, ¿ya? Y con este cambio en la conexión, en la bornera de conexión, se está invirtiendo el sentido de giro del motor. En la configuración en paralelo, ya, si ustedes ven, el positivo viene a C y C se conecta con B, se conecta cruzado, ¿no? ¿Ya? Y el negativo se conecta a D y D se puentea con A, ¿ya? Entonces están cruzados los paralelos. En este caso también se estaría invirtiendo el sentido de giro. Y en el de excitación independiente, pues basta con cambiar la polaridad en el rotor, ¿ya? Y girará en sentido contrario. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta o inquietud. Son las diferentes formas de conectar los motores, ¿no? Y los diferentes nombres. La máquina en serie, la máquina shunt, la máquina compound o compuesta y la de excitación independiente. Las 4 opciones de conexión de una máquina DC. ¿Dónde hacemos eso? En la caja de bornes, ¿no? En la bornera. Esto tenemos para un sentido de giro. Para invertir el sentido de giro simplemente invertimos la polaridad. ¿Dónde hacemos eso? En la caja de bornes, ¿no? Vamos a hablar ahora respecto al arranque de estos motores de corriente continua. ¿Sí? Aquí tenemos el ejemplo, ¿ya? Y este es para un motor shunt, ¿ya? El motor que está colocado en paralelo, ¿no? Está el rotor y el estator en paralelo, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, en el lado izquierdo tenemos el diagrama eléctrico, ¿ya? Y en el lado derecho tenemos un diagrama esquemático, ya, no confundirnos, ¿no? El diagrama eléctrico y el esquemático. En el eléctrico, aquí podemos ver la simbología, también es importante que ustedes aprendan, ¿no? El símbolo de fusibles y obviamente la imagen de los fusibles, ¿no? En el lado derecho. Acá tenemos los térmicos, los breakers que se conocen, ¿sí? En símbolo, en simbología, y acá tenemos la gráfica de los breakers, ¿ya? Acá tenemos el símbolo de un amperímetro conectado para medir la corriente, y acá tenemos el amperímetro como tal. Aquí tenemos el símbolo de un reóstato, que no es más que una resistencia variable, ¿ya? Y aquí tenemos la imagen del reóstato, ¿no? Y acá tenemos el símbolo del motor eléctrico, ¿sí? Y acá tenemos el esquema del motor eléctrico con sus borneras, ¿no? Correspondientes, ¿ya? Entonces vamos revisando. Por el un lado, ¿sí? La conexión del negativo pasa por el fusible, pasa por el térmico y se conecta al terminal B del rotor, que está en serie con el terminal D, que sería el bobinado del estator, para hacer la conformación del motor shunt, ¿no es cierto? Del otro lado, ¿sí? Del rotor, está conectado a una resistencia variable antes de hacer el paralelo con el terminal C del estator. Una vez unidos los dos para hacer el paralelo, se conecta hacia el térmico y el fusible y se conecta al positivo, ¿ya? Aquí el amperímetro está colocado para justamente ver el comportamiento del motor, ¿no? Por lo general en los tableros industriales, donde está todas las protecciones y el circuito de control del motor, se tiene, ¿no? Esta medición para nosotros saber el comportamiento del motor, ¿ya? ¿Por qué? Porque si de la corriente nominal el motor empieza a incrementar el consumo de corriente o a disminuir, es porque algo está pasando, ¿no? Algo está pasando en el motor
o en la carga mecánica que está asociada al motor. ¿Ya? Entonces es importante tener este amperímetro conectado. Ya, esa sería la conexión. Ya vamos a explicar qué función tiene el reóstato, ¿sí?, en el arranque del motor. Pero hasta ahí es la conexión, ¿no? Una conexión en circuito, en diagrama eléctrico y en esquemático, ¿no?, de lo que se debe hacer. Acá tenemos en la parte derecha ciertos parámetros para que tengan una idea, ¿no?, de lo que deben esperar. Dice que se establece que la constante máxima de proporcionalidad entre la intensidad de corriente de arranque y la de plena carga en los motores de corriente continua debe ajustarse a los siguientes valores. ¿Ya? De 0,75 kilovatios, la potencia del motor, ¿no?, a 1.5 kilovatios, una constante de 2.5. De motores de potencias de 1.5 kilovatios a 5 kilovatios, tiene una constante de 2. ¿Ya? Es la proporcionalidad, ¿no? Ya vamos a explicar un poco eso. Y para motores de potencias mayores a 5 kilovatios, la constante de proporcionalidad es 1.5. ¿Cuál es esta constante? Que si a plena carga el consumo de corriente es de, yo que sé, 10 amperios, para estos motores en el arranque va a consumir 20 amperios. ¿Sí? La proporción va a ser en 2. Eso es lo que nos indica, ¿no? En los motores de inducción, en los de corriente alterna, ya vamos a ver, ¿no?, es mucho más esta relación en el arranque. ¿Ya? Acá nos indica, hablando del reóstato para el momento del arranque, dice que la puesta en tensión de la máquina debe hacerse con el reóstato a máxima resistencia. Así disminuiremos progresivamente el valor óhmico o el valor de la resistencia hasta que el motor consiga su velocidad nominal, en cuyo caso el valor de la resistencia debe ser 0. Observa lo que ocurre con la corriente. Entonces, ¿para qué nos ha servido esta resistencia? Esta resistencia justamente es para controlar la corriente en el momento del arranque, ¿no? Entonces, para arrancar este tipo de motores, el reóstato tiene que estar en su valor máximo de ohmios de resistencia, y una vez que empieza a girar, se le va disminuyendo hasta dejar en 0, y prácticamente significaría que no existiría resistencia, que estaría conectado el bobinado del estator en paralelo con el rotor y en paralelo con la fuente. ¿Ya? Entonces este reóstato es utilizado para el arranque, justamente para el control de la corriente. Acá nos indica que tenemos dos opciones, ¿no?, de colocar el reóstato. Acá en la imagen que vimos, el reóstato está en serie con el rotor. ¿Ya? Esa es una opción. Acá nos indica que también hay otra, ¿no? Colocar el reóstato en serie con el estator. ¿Ya? Aquí está en serie con el rotor y aquí está en serie con el estator. ¿Para qué nos sirve esto? En un caso, cuando el reóstato está en serie con el rotor, la regulación se hace a par constante. ¿Ya? En cambio, cuando el reóstato está en serie con el estator, se realiza una regulación a potencia constante. ¿Ya? Par entendiéndose como el torque, ¿no? El torque que genera el motor. Y acá la potencia, ¿no? Vamos entendiendo un poco mejor esta parte de las conexiones del reóstato. Vamos a dar lectura a esta parte de aquí. Un voluntario, por favor.
Yo, profesor, darle. Ok, muy amable. La forma clásica de regular la velocidad en un motor de corriente continua se basa en insertar un reóstato de potencia adecuada en serie con uno de los vanados. Si bien esta forma es sencilla y eficaz desde el punto de vista eléctrico, no lo es tanto desde el punto de vista del montaje y de la instalación, ya que los reóstatos de regulación son dispositivos voluminosos. Si el reóstato se conecta en el circuito del inducido, la regulación de velocidad se realiza a par constante. Sin embargo, si se conecta en el circuito inductor, se dice que la regulación se realiza a potencia constante. En la actualidad, el arranque y la regulación de velocidad en máquinas de corriente continua, cuando esta funciona como motor, se realiza utilizando medios eléctricos. Estos presentan las siguientes ventajas: menor espacio en el cuadro de control, mayor facilidad en el ajuste y configuración, mejor interconexión con otros sistemas de control industrial como pueden ser los autómatas programables. Ok, muy amable, gracias. Sí, ¿no? Entonces, como ven, de manera sencilla se puede utilizar un reóstato para controlar la corriente de arranque, ¿no? Y la velocidad del motor en sí durante todo su funcionamiento. Pero no es lo práctico, ¿no? Actualmente con el desarrollo que ha tenido la electrónica, entonces lo más adecuado es utilizar justamente eso, ¿no? Medios electrónicos para el control de la velocidad. Aquí está interviniendo la electrónica de potencia, específicamente con los dispositivos semiconductores de potencia. Entonces esto da mayor facilidad, como dice acá, ¿no? Primero, el espacio va a ser menor. Aquí decía el reóstato es bastante voluminoso, ¿sí? En este caso con la electrónica va a ocupar un menor espacio. Va a dar mayor facilidad en el ajuste y configuración del equipo. Y se puede interconectar este control a un autómata programable. El famoso autómata programable no es más que los PLCs, ¿no? No sé si ustedes han escuchado los famosos PLCs, los cerebros que controlan un sistema automático. Entonces, si ya tiene el control electrónico para regular la velocidad, es más fácil conectarlo a un sistema de automatización, ¿no? Como es el PLC. Entonces, esas serían las ventajas de la utilización de la electrónica. Vamos viendo cómo hace la variación de la velocidad regulando la tensión en el inducido. O sea, si colocamos el reóstato en el rotor, ¿sí? Vamos viendo cómo varía la velocidad, ¿ya? Entonces aquí tenemos la curva de tensión inducida versus la velocidad, ¿ya? Este es el voltaje y esta es la velocidad. Entonces, como vamos viendo, nosotros vamos incrementando. Si incrementamos el voltaje en el rotor, acuérdense que los bornes A y B son de los bobinados del rotor, ¿ya? Y aquí estamos hablando de que el reóstato está en serie con este bobinado del rotor. Y que cuando arrancaba empezábamos con valor máximo de resistencia en el reóstato. Entonces, si el reóstato tiene el valor máximo de resistencia, inicialmente el voltaje va a caer en el reóstato más que en el rotor, ¿sí? Entonces, a medida que nosotros vamos disminuyendo el valor de la resistencia del reóstato, el voltaje en el rotor se va incrementando. Entonces, se va incrementando el voltaje en el rotor y también se va incrementando la velocidad. Este incremento, como lo podemos ver acá, es lineal, ¿no? Entonces incrementamos el voltaje en el rotor e incrementamos la velocidad. Ahora,
Si es que nosotros conectamos el reóstato en serie con el estator, vamos viendo cómo se comporta. Aquí tenemos la corriente, ¿sí?, del estator, y aquí tenemos la velocidad, ¿ya? Entonces podemos ver que cuando tenemos un valor bajo de corriente, ¿ya?, la velocidad tiene un valor también alto. Aquí es inverso, ¿no? Corriente baja, velocidad alta. Acá incrementamos la corriente y la velocidad disminuye, ¿ya? Y el comportamiento ya no es lineal. Este vendría a ser exponencial. No, exponencial es al otro lado. Logarítmico, exponencial, logarítmico. Es el inverso del exponencial, ¿no? Dado la vuelta. Y aquí, en este caso, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque hay una zona en la que el motor se puede descontrolar, se puede salir de control, ¿no?, en cuanto a velocidad. Esa región se conoce como región de embalamiento, ¿sí? El motor coge y se dispara, en otras palabras, ¿sí? Incrementa la velocidad hasta que puede llegar a destruirse, ¿no? Es en cuanto a la corriente. Entonces, estos serían los efectos, ¿sí?, de colocar el reóstato, ¿no? Si colocamos en el rotor, entonces controlamos el voltaje y su relación con la velocidad es lineal. Si colocamos en el estator, ¿sí?, ahí lo que controlamos es la corriente, y en este caso la velocidad es ya no lineal. Eso en cuanto a al comportamiento de la velocidad. Vamos a ver el comportamiento en cuanto al torque, ¿no? Cuando tenemos el control de la corriente, ¿sí?, el reóstato en el rotor, acuérdense, la nomenclatura A y B es del rotor, ¿ya? Entonces, si nosotros incrementamos la corriente, ¿ya?, la velocidad tiende a disminuir, ¿ya? Esta sería la característica del par, ¿no?, del torque. Ya, se mantiene la velocidad, pero tiende a disminuir, incrementando el par. Y cuando nosotros tenemos acá las velocidades, la característica mecánica, en cambio, ¿no? Característica mecánica en la que se relaciona la velocidad del motor con el par, n es la velocidad del motor, podemos ver que en un punto intermedio, ¿sí?, a una velocidad n, como está graficado aquí, tenemos un par n. Si nosotros incrementamos la velocidad, ¿sí?, el par disminuiría. Si disminuimos la velocidad, el par incrementaría el torque, ¿no? Esto en cuanto al arranque. Vamos viendo la característica que dice aquí, ¿no? Dice característica de par velocidad, también denominada característica mecánica, se representa mediante una curva en la que se relaciona el par del motor, es este, con la velocidad. En esta se observa cómo el par útil disminuye en forma constante a medida que la velocidad aumenta, ¿sí? Aquí podemos ver, de aquí a acá la velocidad aumenta, pero acá el par disminuye, ¿no? El par disminuye. Dice que el par se mantiene constante a velocidad nominal. El par de arranque es muy elevado, pero también lo es la corriente absorbida en ese instante, ¿ya? Cuando la velocidad es cero, estamos en este punto, ¿sí? El par es el par máximo, ¿no? Entonces, a medida de que va venciendo la inercia y va girando el motor, el torque, ¿sí?, va disminuyendo. Eso también se ve reflejado en la corriente, ¿no? Por eso la corriente de arranque
es mucho mayor que la corriente nominal. Ya, esto en cuanto a las conexiones, ¿no? A las conexiones, al arranque y al control de velocidad de una máquina DC. No sé si tienen alguna pregunta o alguna inquietud. Tenemos las típicas 3 conexiones, en realidad son 4, ¿no? Son 4 tipos de conexiones. Para el funcionamiento, en el arranque tenemos que considerar que la corriente va a ser mayor. ¿Qué más? Que el comportamiento, ¿no? El comportamiento de la velocidad va a ser diferente. Los comportamientos si la resistencia está en serie con el rotor o en serie con el estator, ¿sí? El comportamiento entre voltaje del rotor y la velocidad, o entre corriente del estator, ¿sí? Y la velocidad, y el comportamiento del par, ¿no? Del torque. Ok, revisado eso, entonces vamos a ver los devanados de las máquinas de corriente continua. Ya, por un lado tenemos el devanado inductor o de excitación. Estos dos nombres se relacionan, ¿no? El devanado de excitación o el devanado del inductor, o también lo que se conoce como la parte del estator, ¿no? Acuérdense, esos tres tienen referencia: estator, inductor, excitación. Estos bobinados, el único objetivo es de generar los polos magnéticos, ¿no? El campo magnético constante dentro del motor. Y de este tenemos también las conexiones, ¿no? Para que sean norte y sur, hay que colocarles en norte y sur para que la dirección del campo sea constante. Para lograr esto, si ustedes ven, el bobinado del un lado, ¿sí?, tiene que conectarse al extremo opuesto del otro bobinado. Miren este cable de aquí, ¿no? Si no se hace la conexión en este sentido, no se estarían generando los polos opuestos, sur-norte, se estaría generando polos iguales, ¿ya? En este caso podemos ver, ¿no?, de mejor manera la conexión. Aquí tenemos el bobinado, está ingresando la corriente por el lado izquierdo, ¿ya? Aquí tenemos el punto de referencia del bobinado, el punto de salida, ¿ya? Acuérdense de la regla, ¿no?, de la mano derecha, cómo va el campo, ¿ya? Entonces los dedos de la mano derecha simularían el sentido del bobinado, ¿ya? Y si ese es el sentido del bobinado, el sentido de la corriente, el dedo pulgar apunta hacia la dirección del campo. Entonces, si ingresa la corriente por este lado izquierdo y sale por el lado derecho, el campo va en sentido de norte a sur, ¿ya? Ahora, esta salida de este polo norte ingresa al lado izquierdo, visto desde el mismo punto, ¿no? Ingresa a este mismo lado izquierdo, ¿ya? Y sale por el lado derecho, visto desde el mismo lado. Si nosotros intercambiamos esto, ya no tendría el mismo sentido, ¿no? Entonces ahí garantizamos que esta bobina de acá también ingrese la corriente por el lado izquierdo, el campo esté hacia la derecha, ¿sí?, dando continuidad al primer polo que ya se estableció. Entonces la conexión de los dos bobinados es en serie, pero teniendo en cuenta el sentido, ¿no?, para que realmente se genere el polo norte y el polo sur, que es lo que necesitamos.
Ahora, el otro devanado que existe es en el rotor, ¿sí? Aquí también devanado del inducido, de la armadura, del rotor, como ustedes lo vean. Las tres se relacionan, ¿no? Al igual que arriba era el inductor, era el de excitación o el estator, acá es el inducido o de armadura o del rotor. ¿Ya? En este caso, en las esquinas de los bobinados están conectados hacia el colector, ¿no? Los terminales de las bobinas tienen la conexión en el colector, como aquí mismo lo menciona. Acá tenemos una parte inferior de las bobinas, pasan por el canal, pasan por esta armadura, por esta ranura, ¿sí? Del núcleo, y se dan la vuelta por la parte de arriba. ¿Ya? Si hiciéramos un corte, esto lo tenemos acá, ¿no? Si hiciéramos un corte del rotor, podríamos ver, ¿no? Aquí tenemos en estas ranuras el cruce de los bobinados y acá en el colector la unión de las esquinas de las bobinas. Esquematizando un poco el bobinado, podríamos tener de la siguiente manera, ¿no? Nace en las delgas del colector, ¿sí? Las esquinas, aquí por ejemplo, en este colector, vamos a graficar, aquí está la una esquina de la bobina. Esta bobina viene, pasa por la ranura, ¿sí? Da la vuelta, pasa por la otra ranura y sigue dando vueltas, ¿no? Sigue dando vueltas, sigue dando vueltas, sigue dando vueltas hasta que sale, ¿sí? A otra delga, ¿sí? En la conexión del otro terminal. ¿Ya? Así más o menos están constituidos los bobinados en el rotor. Aquí está la representación de un bobinado del rotor. Tenemos los terminales de las bobinas, la esquina del bobinado, el número de la ranura, ¿ya? La cabeza de la bobina donde da la vuelta, ¿sí? Y regresa hacia la otra delga, ¿no? En el colector. Ya, en esta parte no nos vamos a centrar mucho en la disposición, ¿no? De los bobinados, porque eso ya forma parte del diseño propio del motor. Ya, eso viene como tal. La competencia, en el caso de ustedes, de pronto en el mantenimiento de un motor, será el reemplazo de este bobinado, porque de pronto hizo cortocircuito o tuvo algún fallo. Entonces hay que hacer nuevamente el bobinado, en cuyo caso solamente lo que se hace es copiar los bobinados tal cual como fue fabricado el motor, no se le modifica. Si modificáramos estas conexiones estaríamos alterando el funcionamiento del motor. ¿Ya? De todas maneras, si tienen curiosidad en ver el tipo de conexiones, las secciones y los bobinados, pueden revisar aquí el texto, ¿no? Aquí pueden ver cómo se van interconectando entre delgas y entre bobinas, ¿sí? Una a continuación de otra, pero comparten una misma ranura. ¿Ya? Eso se lo puede ir revisando. No sé si tienen alguna pregunta o alguna inquietud. A ver, vamos rápidamente a tomar la asistencia antes de terminar.
Ok, me responden a la lista, por favor. Carrasco José. Presente, profesor. Ok, gracias. Cortés Jofre. Presente, profe. Gracias. Guachamín Joshua. Presente, profe. Gracias. Oviedo Iliana. Presente, profesor. Gracias. Parrales José. Presente, profesor. Gracias. Ulloa Diego. No. Vázquez Alfredo. Presente, profe. Ok, listo. Presente. ¿Quién me dijo presente? Alpes Cantos. Ah, no, usted es de la otra asignatura. Todavía. Ay, Ya. Ok, listo. Entonces, esa sería el control de asistencia, ¿no? No se olvide, revisen el video, traten de dividirse la implementación del proyecto de aula y cualquier consulta no duden en hacerla, ¿no? O en clase o a través del grupo de WhatsApp para que continúen con su proyecto de aula y no tengan retrasos. Nuevamente recordándoles que dependiendo del trabajo que ustedes presenten, se puede compensar con las otras notas, ¿no? Eso ya va a depender de ustedes. Ok, Sí. profesor, muchas gracias. profe, Dígame. profesor ahí a los compañeros para ver si nos organizamos. No sé si hacer los grupos, que sí. Es un Como vean solo grupo, ¿no? conveniente. Es un solo grupo. No van a ser varios grupos. Es un solo trabajo que van a presentar entre todos. Entonces todos tienen que colaborar con la implementación. Si ustedes son pocos, entonces no sería conveniente dividirlos, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. De mi parte no, profe. Está todo claro. Ok, listo, Aparte, jóvenes. no tampoco, profesor. Listo, no les robo más tiempo. Que tengan una buena noche. Nos vemos la próxima clase, ¿no? Pasen bien.